Capítulo 55. Para que quede claro, dijo Rin mientras su grupo avanzaba calle abajo. Si tus estúpidos contratistas vuelven a trabajar en medio de la noche, haré que Archer queme tu casa hasta los cimientos. Lluvia resopló, pero una pequeña sonrisa levantó las comisuras de su boca. Está bien. Estoy seguro de que Shirou estaría feliz de prestarme una habitación en su casa si algo volviera a suceder en mi mansión. El ojo de Rin tembló, pero Archer solo se rió. Entraste directamente en ese, dijo la servante entre risitas. Gracias por tu comprensión, respondió Rin con los dientes apretados. Lluvia se rió entre dientes. Estoy segura de que podemos llegar a algún tipo de acuerdo, dijo la rubia, su voz deliberadamente casual. Nuestro amado Shirou nos pidió que dejáramos de pelear después de todo. Rin tuvo que esforzarse para no rechinar los dientes. Sabía cuándo la estaban acosando y no iba a caer en la trampa. Sí, lo hizo, estuvo de acuerdo después de un momento. Entonces, si pudiéramos dejar de pincharnos unos a otros, sería fantástico. Supongo que puedo contenerme, dijo Lluvia con un falso suspiro. Quiero darle una buena impresión a Shirou. Suspiró mucho más genuinamente, mirando a lo lejos con una pequeña sonrisa en su rostro. Rin sintió que su ojo temblaba de nuevo. Sabía que no tenía ningún derecho a quejarse, pero una parte de ella todavía quería darle un puñetazo a la rubia en la nariz. Pero, si bien tenía algunas cosas en las que podía trabajar, a Rin le gustaba pensar que no era una hipócrita. Pero, por más molesta que pudiera ser, Lluvia había aceptado unirse a su pequeño grupo. Incluso si fuera solo para poder colgarse de Shirou como un percebe. Mientras todos se lleven bien, dijo Rin inexpresivamente. Oh, no necesitas preocuparte, dijo Lluvia. Me destaqué en todas mis lecciones. Soy tan capaz de tener un esposo como un mago. Shirou no se sentirá decepcionado en lo más mínimo. Rin luchó contra el impulso de poner los ojos en blanco. Eso no es ni remotamente lo que quise decir, respondió ella. Simplemente no interfieras con nada importante. Lluvia sonrió. No hay necesidad de estar celosa, señorita Tosaka, dijo, sonando demasiado engreída. Creo que has demostrado que Shirou está interesado en múltiples compañeras. La cara de Rin se volvió de un impresionante tono rojo y farfulló mientras intentaba encontrar las palabras. Aparentemente tus lecciones de etiqueta no abarcaban ocuparte de tus propios asuntos. Replicó finalmente, con la voz ligeramente quebrada. Lluvia se llevó una mano a la boca y se rió. Saber cuándo chismorrear y cuándo callarse es una habilidad fundamental para las personas de nuestra posición, dijo la rubia. Te sugiero que practiques moverte más silenciosamente si quieres que tu escandalosa cita sea más privada. ¿Cuenta siquiera como un escándalo si todos los involucrados lo saben? Reflexionó Archer, cortando la tensión antes de que Rin pudiera dar una respuesta. Caster resopló, luciendo un poco pensativa. No era extraño que reyes y faraones tuvieran harenes en mi época, dijo pensativamente. Pero este período ciertamente tiene puntos de vista más libres sobre las relaciones. Se necesita algo de tiempo para acostumbrarse. Quiero decir, si lo piensas bien, los magos son una especie de nobles extraños, dijo Archer, cruzando los brazos detrás de la cabeza ante la idea. Piénsalo. Obsesión por la tradición y los linajes, seguir toda esa basura de etiqueta, armarios llenos de esqueletos, esta vez, fue el ojo de Lluvia el que tembló. Debes decirlo de la peor manera posible. Entiendo tu punto, asintió Caster con un suspiro. Aunque podrías ser menos directa al respecto. Supongo que no estoy segura de cómo manejar este tipo de relación. De la forma divertida, obviamente, dijo Archer. Eso solo le valió una mirada fija del resto del grupo a la vez. ¿Qué? Nadie saldrá lastimado ni miente a nadie más. Todos podrán pasar un buen rato. Demonios, ya habría saltado sobre los huesos del niño si eso no hubiera complicado todo el lío. ¿Debes decirlo? Rin finalmente dijo con un gemido. Solo digo, continuó Archer. Entiendo por qué piensas que Milla es sexy. Y no he tenido oportunidad de rascarme la picazón desde que me convocaron. Bueno, en realidad no lo rasques, si entiendes lo que quiero decir. Rin se frotó el puente de la nariz. ¿Debes decirlo? Repitió, solo que un poco más desesperadamente. No sé cómo una persona puede arruinar cada gramo de decoro en la habitación, calle, ya sabes a lo que me refiero. ¿Cómo una persona puede destruir por completo todo tipo de decoro en un instante? Tú y yo, estuvo de acuerdo Rin con un profundo suspiro. ¿Sabes? El decoro no te importaría mucho si te relajaras un poco, sugirió Archer. Tenía la esperanza de que anoche fuera lo que Rin necesitaba para relajarse, pero estas cosas llevan tiempo.
Entonces una sonrisa felina se dibujó en su rostro. Aunque si alguno de ustedes quisiera que alguien lo ayudara a relajarse mientras Emilia está ocupado con sus otras amigas, siempre estoy disponible. Caster y Rin se pusieron de un impresionante tono rojo, mientras que Lubia parecía no poder decidir si debería ofenderse o no. Archer. Soltó su maestra. Solo dijo Archer encogiéndose de hombros. Un pirata siempre está dispuesto a saquear el mejor botín. Y nunca se sabe cuándo esas habilidades serán útiles. Ya sea que estés entreteniendo a una chica por tu cuenta o mejorando la experiencia mientras compartes un excelente semental. Rin se limitó a mirar a su servant por un largo momento. Luego se volvió hacia Lubia. Nuevo acuerdo. Nunca más me quejaré de que coquetees con Emilia si prometes nunca llamarlo semental en público. ¿Trato? Incluso te haré la promesa de dejar de molestarte si me devuelves el favor. Estuvo de acuerdo Lubia. Los dos magos se tomaron de las manos y se dieron un gesto silencioso de aprobación. No es el tipo de acuerdo que buscaba, dijo Archer. Pero supongo que funciona. Caster, todavía bastante sonrojada, miró a la otra servant. ¿Alguna vez has considerado que podrías conseguir más lo que deseas si fueras menos grosero al respecto? Archer solo se rió. Claro que sí. Pero eso no es divertido. Caster suspiró. No debería sorprenderme, y aún así, ella suspiró mientras Archer se reía más fuerte. Las calles de Fuyuki estaban casi extrañamente pacíficas, a pesar del caos de la noche anterior. Sakura generalmente apreciaba un día tranquilo, pero se sentía un poco demasiado, siniestro tal vez. Fue difícil encontrar la palabra adecuada. Fue bueno que la mayor parte de la ciudad hubiera podido dejar pasar la pelea mágica de la noche. Pero parecía que debería haber habido algún tipo de tensión o preocupación. O tal vez simplemente estaba proyectando. Sakura, dijo Ryder en voz baja mientras se dirigían hacia las calles familiares del distrito residencial. ¿Estás bien? Pareces preocupada. Sakura hizo una mueca, reprendiéndose en silencio por dejar que sus problemas se derramaran sobre su servant. Sí, estoy bien. Solo, estoy tratando de descubrir cómo hablar con el abuelo sobre todo esto. Ryder dudó por un momento antes de asentir de mala gana. Yo, no quiero husmear en tu pasado, dijo el servant de cabello púrpura después de un largo momento. Pero tu abuelo no causó una buena impresión. Prácticamente apestaba a maldiciones y otras, magias desagradables. Si crees que se enfadará, Sakura sacudió la cabeza y trató de poner su mejor expresión tranquilizadora. El abuelo quiere el Santo Grial. Es la única razón por la que se molestaría en hacerme participar y no me ha llamado a casa, así que aparentemente estoy haciendo algo bien. Ella dejó escapar un suave suspiro. En todo caso, su abuelo había estado demasiado callado. Algo sobre cómo avanzaba la guerra del Grial tenía que encajar en sus planes. De alguna manera. Mientras pueda llevarle al menos una copia del Grial, creo que nos dejará hacer lo que queramos. Al menos eso esperaba. Su servant no parecía del todo convencida. Si no estás lista para volver a verlo, puedo encargarme de ello, sugirió Ryder. Enviar mensajes y buscar materiales de investigación es poco más que hacer recados, si lo piensas bien. Sakura reprimió el impulso de enfadarse ante eso. Ella no quería ni necesitaba compasión. Incluso de alguien que solo quería ayudar. Está bien, repitió, un poco más firmemente. Él no hará nada de lo que yo no pueda recuperarme. Eso no hizo que Ryder se sintiera mejor en lo más mínimo. Soy tu servant, dijo después de un momento para elegir sus palabras. No hay razón para que te pongas en riesgo cuando yo puedo manejar las cosas con la misma facilidad. Hizo una nueva pausa, sin estar segura de si debía continuar con su línea de pensamiento o no. El Santo Grial me dio una comprensión básica de la persona que me estaba convocando. Sakura visiblemente se puso rígida, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Supongo que eso es normal para este tipo de invocación. No lo sé, admitió Sakura, viéndose claramente pensativa ante el pensamiento. Ninguna de sus lecciones había discutido la mecánica de la guerra del Santo Grial y, hasta donde ella sabía, ninguno de los hechizos involucrados en crearla o controlarla estaba dentro de la cresta Matou. No es que ella conociera la mayoría de los hechizos que contenía, pero aún así. No creo que eso, al final, importe. Ryder tuvo que asentir con la cabeza. Estaba bastante segura de que nadie en Fuyuki tenía acceso a los tipos de hechizos que podían alterar sus recuerdos. El punto es, continuó con un pequeño suspiro. Déjame protegerte cuando pueda. Sakura guardó silencio mientras caminaban, reflexionando sobre las palabras de Ryder. Veamos qué encuentran Tosaka y Ainsburn.
Tal vez ni siquiera necesitemos la ayuda del abuelo, dijo, sonando mucho más esperanzada de lo que realmente se sentía. Pero no decidiremos todo ahora. Vámonos a casa por ahora. Todavía tenemos que limpiar las cosas para nuestros invitados esta noche. Ryder decidió llevarse la pequeña Victoria mientras la tuviera. Como desee, maestro. Se colocó detrás de Sakura nuevamente, manteniendo un ojo en su maestro mientras caminaban por la calle. Ya no había logrado proteger a demasiadas personas en su vida. Ella no le fallaría a este. Ya sabes, dijo Avenger mientras se recostaba contra la pared de su habitación de hotel. ¿Sabes? Pensé que la guerra del Santo Grial implicaría más quemar a tus enemigos ancestrales y menos hacer amigos con ellos. Angélica dejó escapar un suave suspiro y negó con la cabeza. Yo también, pero a veces las cosas no salen como esperas. Algo así como que su familia convocara la encarnación misma de la venganza y luego, de alguna manera, la uniera a la única persona de su clan a la que en realidad no le importaba su vendetta contra los Ainsburn. Pero creo que esto puede funcionar mejor al final. Avenger se burló y se cruzó de brazos. Está bien, morderé. ¿Cómo te das cuenta de eso? Su maestra se permitió una pequeña sonrisa. Parece que burlarse completamente de su ritual y cambiar por completo todas sus supuestas reglas es una excelente forma de venganza, a su manera, sugirió, sintiéndose un poco satisfecha. La servant de cabello plateado levantó una ceja mientras consideraba eso. La venganza irónica no es exactamente mi estilo, admitió después de un momento. Pero supongo que es mejor que esa basura de vida bien vivida o algo así. Angélica suspiró. Si no funciona, siempre podemos volver a quemar cosas, le recordó a su servant. No era una solución ideal cuando estaban muy superados en número, pero al menos era una opción. Avenger resopló, pero eso pareció apaciguarla. Todo esto va a ser un dolor de cabeza, ¿no? Finalmente refunfuñó la ardiente servant. Es muy posible, admitió Angélica. Aunque con suerte algo del dolor sería por intentar desentrañar una de las obras de magia más ridículas en siglos. Más bien esperaba que fuera bastante razonable trabajar con el resto de los competidores. Emilia era, serio. Y amable. E idealista. Ella lo habría llamado idiota si él no hubiera luchado literalmente hasta la muerte para demostrarle que hablaba en serio. Honestamente, no tenía idea de qué pensar de Shirou Emilia. Es un enigma que se abrió camino en su cerebro y se negó a irse o presentar una solución. No había conocido a muchos otros magos, pero estaba bastante segura de que su padre y su hermano no estaban tan lejos de la norma. Un poco demasiado obsesionado con los Ainsburn, pero por lo demás bastante normal. En realidad, no estaba segura de que eso fuera justo. Su padre había vivido su obsesión durante décadas, pero ella claramente no se lo había creído. No era lo suficientemente cercana a su hermano como para estar segura de que él realmente estaba involucrado en la vendetta de su familia. Pero ahora solo se estaba distrayendo porque no quería admitir que todavía no sabía cómo manejar a Emilia. ¿Por qué era tan difícil tratar con alguien que era honesto, amable y quería ayudar? ¿Por qué estaba obsesionada con esto? Era como si se estuviera volviendo loca. Oye. Angélica salió de sus pensamientos cuando Avenger le golpeó el hombro con uno de sus dedos. Has estado ahí parada durante unos 5 minutos. ¿Estás bien o necesito golpearte en la cabeza? Angélica suspiró. Estoy bien, aseguró a su compañera. Solo un poco perdida en mis pensamientos. No jodas, dijo Avenger con expresión inexpresiva. Luego suspiró y dejó caer los hombros. Lo que sea. Simplemente no esperes que yo haga el trabajo pesado. Puede que sea una bruja, pero mis poderes solo sirven para maldecir, no para conceder deseos. A pesar de sus intentos de pasarlo por alto, Angélica no pudo evitar notar una mueca en el rostro de su servant ante sus palabras. Aunque no le pareció apropiado mencionarlo. Estoy segura de que encontraremos algo que puedas hacer, dijo en su lugar. Al menos, estoy segura de que al menos uno de los otros servants entrenará contigo. Mejor que quedarme sentado en mis manos por quién sabe cuánto tiempo, murmuró Avenger. Lo que sea. Mientras sigas proporcionándome energía mágica, puedo arreglármelas. Probablemente me aburra muchísimo, pero da igual. Angélica pensó que eso era lo mejor que iba a conseguir. Bastante bien, dijo secamente. Sin embargo, tengo una tarea con la que necesito tu ayuda antes de involucrarnos más. Avenger levantó una ceja. Seguro supongo. ¿Qué estoy haciendo esta vez? Necesitamos encontrar ropa adecuada para una cena, dijo Angélica. Creo que había unos grandes almacenes no lejos de aquí. Ven también.
Deberíamos poder encontrar todo lo que necesitamos en unas pocas horas. El ojo de Avenger se movió ligeramente. Maldita sea, murmuró en voz baja mientras seguía obedientemente a su maestra. Karen Hortensia no era una mujer con muchos amigos. Sus compañeros en la iglesia, los pocos que había, nunca la entendieron del todo. O tal vez simplemente no podían soportar su tendencia a hurgar en sus convicciones. En realidad, un sacerdote cuyo ego podía ser perforado por las burlas de una monja difícilmente era un sacerdote en absoluto. Y cuanto menos se hable de su relación con su familia, mejor. Sin embargo, descubrió que le agradaba su compañero en la supervisión de todo este desastre de la guerra del Santo Grial. No el sacerdote mayor, por supuesto. El único placer que obtenía de su compañía era la absoluta incomodidad en su rostro cada vez que sus miradas se encontraban. Nunca había conocido a su madre, pero nunca antes se había sentido tan orgullosa de haber heredado su apariencia. No, se encontró cada vez más encariñada con la ejecutor de la torre del reloj. Basset era casi dolorosamente simple, a fin de cuentas. Era sencilla, trabajadora y, sinceramente, un poco ingenua. No en el mal sentido, sino más bien como alguien que tenía muy poca experiencia con el mundo real. Un poco como ella misma, cuando estuvo confinada en el convento. No estaba acostumbrada a sentir empatía por la gente y eso la estaba sacando de su juego. No ayudó que Basset fuera terriblemente difícil de burlar. Se perdió por completo los pequeños golpes y los empujones más descarados con calma. Estaba empezando a tomarlo como un desafío personal el de encontrar algo que hiciera tropezar a la ejecutor. Al menos el desafío fue divertido, a su manera. Pero bromear, disfrutar de su compañía, estaba bastante segura de que así se suponía que debía ser la amistad. Incluso estaba empezando a disfrutar de la compañía de su servant. Había esperado tener que mantener su fachada educada ante el más santo de los caballeros. Pero parecía que Sir Galahad también era bastante imperturbable. A veces era difícil saber si era la inocencia la que la hacía simplemente pasar por alto parte del comportamiento de Karen, o si tenía suficiente experiencia como para no importarle. Dadas sus historias sobre el resto de la mesa redonda, podría haber sido cualquiera de las dos cosas. Karen no sabía qué hacer consigo misma. En realidad, podía ser ella misma, con mucha gente con quien divertirse y el único sacerdote que podía mirar por encima del hombro hacía todo lo que estaba en su poder para evitarla. Casi no quería que terminara la guerra del Grial. Casi. Su parte moral no podía tolerar que se prolongara demasiado. De lo contrario, podrían tener más incidentes como el de anoche y poner a la ciudad en peligro real. Si ella se separaba de sus amigos una vez terminado este concurso, entonces esa era la voluntad del padre. Ya estoy de vuelta. La voz de Basset gritó detrás de ella. Karen levantó la vista del altar que estaba limpiando y miró por encima del hombro. Bienvenida de nuevo, dijo. ¿Recogiste la cena mientras estabas fuera? Basset resopló. Buen intento, pero no me entenderás tan fácilmente. Vas a comer algo más que tofu y te va a gustar. Karen puso una sonrisa paciente y vacía que normalmente reservaba para los feligreses molestos. Por supuesto. La comida es uno de los regalos del Señor a sus hijos. Todo lo que se nos presente debe ser tratado con el máximo respeto. Sinceramente, se estaba cansando un poco del tofu. Incluso si, por mucho que odiara admitir que ella y el sacerdote tenían algo en común, descubrió que las comidas picantes en realidad le sentaban bastante bien. Pero la expresión de inquietud en el rostro de Basset cuando ambos devoraron placas fundidas era la única forma en que había logrado meterse bajo la piel de la ejecutora hasta el momento. Aún así, todo lo bueno debe llegar a su fin. ¿Qué nos compraste entonces? Basset sonrió mientras levantaba una bolsa grande. Encontré un salmón bonito y pensé que podría freírlo. Sencillo y también sabe bien, siempre y cuando lo sazones bien. El pescado también era bastante común en el claustro. Afortunadamente, era una de las cosas que había disfrutado de su paladar. Entonces confiaré en que sabes cómo hacerlo sin envenenarnos accidentalmente a todos. Lo admito, estoy deseando que llegue, dijo Lancer mientras aparecía en un brillo de energía mágica. Estoy segura de que la cocina en nuestra tierra ha cambiado mucho desde mi época de apogeo. Asar pescado fresco al fuego es agradable, pero tengo curiosidad por saber qué se te ocurrirá. Basset se rió torpemente y se frotó la nuca con la mano libre. Sin presión ni nada, dijo. No soy una maestra de cocina ni nada por el estilo. Aprender a cocinar es algo que haces cuando vives solo. A menos que quieras vivir de comida para llevar para siempre, supongo.
Karen se preguntó distraídamente si debería estar feliz de que Buffett hubiera logrado burlarse de su espalda, o exasperada de haber logrado empujarla completamente por accidente. Bueno, eso lo juzgaremos nosotros, ¿no? Supongo que sí, dijo Buffett con un suave suspiro. Pero tengo buenas noticias. Si mi comida resulta no comestible, Emilia nos invitará a cenar nuevamente. Aparentemente, él y su grupo encontraron un punto de partida para su solución alternativa y quería hablar del tema nuevamente. Karen arqueó una ceja. Había esperado que el maestro de saber terminara tratando infructuosamente de resolver un problema sin respuesta. No estaba segura de cómo se sentía acerca de que él realmente estuviera progresando. Emilia parecía el tipo de persona que se vería linda mientras luchaba. Shielder estará contenta, estoy segura, dijo en lugar de expresar cualquiera de sus pensamientos reales. Shielder probablemente también sería adorable cuando se retorciera, pero había mejores formas de hacerla retorcerse que obligarla a luchar contra su rey. Como su incómodo movimiento cuando intentó lidiar con Assassin. En realidad, esto podría funcionar mejor de lo que había pensado al principio. Podemos informar a Kirei durante la cena, dijo Buffett, ya sea ajeno al conflicto de Karen o ignorándolo deliberadamente. No creo que sea lo que sea en lo que estén trabajando vaya a convertir el Grial en una bomba de tiempo, pero sigue siendo nuestro trabajo vigilarlo. Por si acaso. Karen suspiró. Así es, estuvo de acuerdo. Bueno, no hagamos esperar al padre. De todos modos, le había dado hambre. Estamos aquí. Rin gritó mientras abría la puerta de la casa de Emilia. Hubo un momento de silencio antes de que Sakura apareciera desde el pasillo del dormitorio, con una escoba todavía en sus manos. Adelante, dijo con una pequeña sonrisa. Lo siento, pero Senpai aún no ha regresado. Puedo prepararles un poco de té mientras esperan. Un poco de té estaría delicioso, dijo Lubia mientras se quitaba los zapatos con cuidado. He estado hablando por teléfono durante horas y tengo la garganta seca. Archer se rió entre dientes y le dio una palmada en el hombro a la rubia. Uno pensaría que tú eres la pirata por la forma en que regatea, bromeó el Servant. Lubia sonrió ante el dudoso cumplido. Mi familia no se hizo fabulosamente rica malgastando el dinero frívolamente. La negociación es una habilidad clave para la nobleza. La mantuvo fuera de mi alcance mientras trabajaba, así que no me puedo quejar, dijo Rin inexpresivamente. Pero sí, el té suena genial. Cuando el grupo comenzó a entrar a la casa, escucharon el sonido de la puerta abriéndose detrás de ellos nuevamente. Oh, ya están todos aquí, dijo Shirou, frotándose la nuca con una mano. Lo siento. ¿Estamos retrasados? Sakura sonrió al segundo grupo. Oh, no. Todos estaban entrando. Espero que el mercado no esté demasiado ocupado, senpai. Shirou se rió entre dientes y se rascó la mejilla. No, estuvo bien. Simplemente nos retrasamos un poco en Copenhague. Por alguna razón, Taiga se puso roja brillante ante eso y rápidamente miró hacia otro lado, su mano chasqueando detrás de su espalda en lugar de flotar cerca de la otra mano de Shirou. El resto de las chicas compartieron una mirada que simplemente gritaba ¿qué pasa con esta atmósfera? Pero ninguna de ellas lo dijo en voz alta. El pelirrojo simplemente se rió entre dientes de nuevo. ¿Por qué no te tomas un descanso, Sakura? Él sugirió. Has estado trabajando toda la tarde. Yo me ocuparé de la cena esta noche. Puedo ayudarte, si aún quieres un par de manos extra, intervino Ruler desde la parte trasera del grupo. Shirou parpadeó y miró por encima del hombro al Servant de cabello púrpura. ¿Usted cocina? Por supuesto, dijo con una pequeña sonrisa. Me ocupaba de muchas tareas del hogar cuando era más joven. Hay muy pocas cosas tan satisfactorias como cocinar para tu familia. Shirou la miró con sorpresa por un momento antes de que una sonrisa cariñosa cruzara su rostro. Realmente no los hay, estuvo de acuerdo. Bien entonces. Empecemos entonces. Quiero el asado en el horno antes de que lleguen Angélica y Avenger. Capítulo 56. Shirou repasó distraídamente los ingredientes en su cabeza mientras desempacaba sus compras en el mostrador de la cocina. El gratinado no fue una comida difícil, pero sí muy reconfortante. Con suerte, esto pondría a todos en un estado de ánimo relajado para que pudieran pasar una velada tranquila. En realidad, todavía no había visto a Iria y Angélica en la misma habitación y no quería correr ningún riesgo. ¿Cómo estás con un cuchillo? Preguntó, volviéndose hacia Ruler mientras se abrochaba el delantal alrededor de la cintura. ¿Un cuchillo de cocina? Respondió Ruler, lo que le valió una sola ceja levantada. Soy bastante hábil con uno. Ha pasado un tiempo desde que cocino mucho, por supuesto, pero puedo arreglármelas.
¿Por qué no empiezas a cortar el pollo y la cebolla entonces? Sugirió Shirou mientras sacaba una tabla de cortar y un cuchillo del gabinete. Comenzaré a cocinar los espárragos y luego te ayudaré si no terminas. Rule tomó el cuchillo y distraídamente lo hizo girar en su mano de una manera que puso a Shirou instintivamente nervioso. Antes de recordar que ella era una santa sobrehumana que probablemente al menos no podía lastimarse a sí misma. Eso puedo hacerlo, estuvo de acuerdo. ¿De qué tamaño quieres las piezas? Del tamaño de un bocado para el pollo, tiras finas para las cebollas. Básicamente, todo va en una cazuela, por lo que debería ser fácil conseguir un poco de todo de un solo bocado. Shirou metió la mano en el gabinete y bajó una olla grande. Ruler inmediatamente se animó. Oh, la cazuela es un plato de fiesta perfecto. Empezaré de inmediato. Siento que he estado organizando muchas fiestas recientemente, dijo Shirou con expresión inexpresiva mientras comenzaba a llenar la olla. Una fiesta es una forma tradicional de celebrar la finalización de las negociaciones y la consolidación de alianzas, sugirió Saber desde la mesa, ya cómodamente arropada con una taza de té. No veo nada malo en el estado actual de las cosas. Para su sorpresa, la mayoría de los otros servants en la mesa, junto con Lubia, asintieron. ¿Soy yo el que se porta raro con esto? Se preguntó en voz alta mientras ponía la olla en la estufa. Suspiró y sacudió la cabeza mientras espolvoreaba sal en el agua y comenzaba a hervirla. Estoy bastante segura de que tu servante es así, dijo Rin inexpresiva desde su propio asiento. No lo pienses demasiado, Shirou. Sus mejillas se pusieron un poco rojas y rápidamente apartó la mirada antes de que Shirou pudiera mirarla a los ojos. Si es demasiado, también puedo ayudar, intervino Sakura mientras caminaba alrededor de la mesa, llenando cada una de las tazas de té de sus invitados, una tras otra. Solo dame un minuto para terminar aquí. Shirou simplemente le devolvió la sonrisa. Ya limpiaste la casa esta tarde. Podemos encargarnos de la cena. Simplemente tómate un descanso y relájate. Sakura le devolvió la sonrisa y asintió. Si estás seguro, senpai. Terminó de servirte a su actual grupo de invitados y volvió a colocar la tetera en el calentador. ¿Cuántas personas esperamos esta noche? Shirou detuvo su agitación y realmente consideró la pregunta. Mitsuzuri está invitada, pero es posible que tenga planes familiares. Angélica y ella vendrán, hizo una pausa y frunció el ceño. Luego miró por encima del hombro y examinó el comedor. Probablemente tenía suficiente espacio para todos. Probablemente. Debería llamar a Sakatsuki y ver si ella también vendrá. Quizás quedaría un poco apretado. Oh, puedo hacer eso mientras estás ocupado, dijo Sakura. ¿Conseguiste su número? Shiro asintió. Pregunté antes de que ella y Temtre se fueran anoche, explicó. Creo que lo puse en la libreta junto al teléfono. Las cosas habían estado un poco agitadas después de la cena. Realmente no había estado prestando atención a dónde lo dejó. Estoy segura de que puedo encontrarlo, respondió Sakura encogiéndose de hombros. Regresaré enseguida. Empujó la puerta detrás de ella hasta medio, cerrarla mientras se dirigía al pasillo para encontrar el teléfono. Ruler levantó la vista de la tabla de cortar sin siquiera detenerse, su mano estaba borrosa mientras cortaba las cebollas en tiras perfectamente uniformes. ¿Sabes?, dijo, con una pequeña sonrisa burlona levantando sus labios. Si no lo supiera mejor, pensaría que ella es tu esposa. Shirou logró ahogarse con el aire y casi deja caer su cuchara al agua caliente. Luchó contra el impulso de darse la vuelta cuando sintió varios pares de ojos en su espalda. ¿Por qué todas las mujeres en su vida estaban decididas a hacerle la vida más complicada? No creo que hayamos llegado a ese punto todavía, dijo inexpresivamente mientras intentaba evitar quemarse con el agua caliente. No estaba seguro de que el matrimonio estuviera realmente en las cartas si iba a seguir haciendo esto, como se llamara su actual maraña de relaciones. El amor es una de las mayores bendiciones del Señor para el hombre, continuó Ruler. No hay nada de qué avergonzarse. Le dio una palmada en la espalda un poco más fuerte de lo que probablemente pretendía. Incluso si tal vez te pareces demasiado a Salomón. Shirou no conocía su historia cristiana lo suficiente como para saber quién era. Lo tendré en cuenta, respondió secamente. Cuando se trataba de burlarse, poco a poco estaba aprendiendo que la discreción podía ser más sabia que las represalias. Hizo una pausa para levantar uno de los tallos de espárragos de la olla y examinarlo. ¿Ya terminaste con la carne?, preguntó. Ruler suspiró, pero asintió. A menos que quieras las piezas más pequeñas.
Señaló la tabla de cortar, donde había una serie de pequeños cubos de pollo y finas tiras de cebolla colocados uno al lado del otro. Shirou asintió con aprobación. Su precisión también rozaba lo sobrehumano, pero él realmente no podía quejarse. Entonces intercambiemos. Remoja los espárragos en agua con hielo durante unos minutos para enjuagarlos y luego córtalos en rodajas finas como las cebollas. Yo pondré la pasta. La servanta sintió y tomó la olla con cuidado, colocándola sobre una almohadilla caliente antes de comenzar a servir la verdura con una cuchara en un tazón nuevo. Es casi impresionantemente doméstico, dijo Lubia detrás de la pareja mientras se inclinaba y apoyaba el codo en la mesa mientras observaban la escena en la cocina. Él tiene una especie de sentimiento de marido hacia él, ¿no? Rin farfulló y tosió mientras se obligaba a tragar el té con fuerza en lugar de escupirlo. No empieces a tener ideas. Soltó ella, su rostro se puso rojo brillante. La boca de Lubia se transformó en una sonrisa engreída. ¿De qué está hablando, señorita Tosaka? Simplemente estaba complementando las habilidades culinarias de nuestro anfitrión. Su sonrisa de alguna manera se volvió aún más satisfecha. ¿Por qué estarías tan a la defensiva ante tal cosa? Rin se puso aún más roja mientras farfullaba de nuevo y trataba de encontrar una respuesta. Finalmente, ella simplemente puso un puchero ligeramente petulante y se dejó caer sobre su cojín. Pensé que habíamos acordado un alto el fuego, murmuró en voz baja. No creo que se aplique un alto el fuego cuando corres frente a tu oponente con un objetivo pegado a tu frente, bromeó Archer, empujando el hombro de su maestra con una pequeña sonrisa propia. Rin refunfuñó, mientras la mayoría de la mesa se reía entre dientes. Incluso Saber tenía una sonrisa ligeramente desconcertada en su rostro. Me gustan estas pequeñas fiestas, interrumpió Caster antes de que pudieran continuar con su ida y vuelta. Los banquetes de mi padre siempre eran muy formales. Podrían ser, bueno, congestionados, en realidad. Las cenas aquí son mucho más relajadas. Prefiero pasar una noche con amigos en lugar de tener que pasar todo el tiempo con tópicos sobre otros nobles. Saber asintió y le dio una mirada comprensiva. Estos son los requisitos del gobierno, dijo con un suspiro de cansancio. Esas cosas no han cambiado hoy, incluso si quienes deben emprenderlas son elegidos en lugar de haber nacido para desempeñar sus funciones. Al menos pueden elegir, reflexionó Caster con una sonrisa ligeramente triste en su rostro. Saber asintió y extendió una mano sobre la mesa para acariciar la de Caster. Ya no somos gobernantes, dijo en voz baja. Nuestra responsabilidad ahora es con nuestros maestros y llevar la guerra del Grial hasta su conclusión. Caster dejó escapar un pequeño suspiro. Lo sé, dijo, tratando de poner una sonrisa más fuerte. Por muy poco tiempo que sea, que el tiempo sea corto es una razón más para disfrutarlo, añadió Archer con una sonrisa. No puedo decir que solo tengamos una vida, con todo el asunto del espíritu heroico, pero no podemos regresar exactamente solo para reírnos y cagarnos. Deberíamos divertirnos un poco mientras tengamos la oportunidad. Especialmente si no vamos a pelear por un tiempo. La pirata miró hacia un lado, dándole a la última servanta alrededor de la mesa una mirada mordaz. Ryder simplemente levantó la vista de un libro que Shirou asumió que había tomado prestado de una de las habitaciones. No sé qué esperas de mí, dijo secamente, mirando a la otra servanta a través de gruesos lentes. Mi preocupación es la seguridad y comodidad de mi maestra. No tengo ningún inconveniente en disfrutar mientras tengas la oportunidad, pero no es mi problema. Archer dejó escapar un largo suspiro. Existe un atractivo para ese tipo de actitud fría, pero podrías leer mejor el ambiente. Ryder simplemente le dio una mirada en blanco por un momento antes de que sus labios se curvaran en una sonrisa sinceramente acalorada. Tal vez simplemente no estoy interesada en tratar con piratas que no pueden contenerse, dijo arrastrando las palabras, con voz baja e inusualmente profunda. Archer solo la miró fijamente por un segundo antes de que ella se echara a reír. Oh, te subestimé mucho. Hay algunos dientes debajo de esa conducta pétrea y esas cosas de vivo para mi maestro. Ryder continuó mirándola. No debería sorprenderte que las serpientes puedan tener colmillos, dijo, su voz prácticamente un ronroneo. Shirou había escuchado ese tono exactamente una vez antes y le provocó un pequeño escalofrío al escucharlo de nuevo. La servant de cabello púrpura se inclinó más cerca de su contraparte, dejando que su cabello cayera sobre su rostro. Y será menos probable que te muerdan si te tomas las cosas en serio de vez en cuando. Archer, en lugar de retroceder, parecía prácticamente eufórica ante la amenaza. Tal vez me guste morder, respondió sin dudarlo un momento.
Las dos servants continuaron mirándose fijamente durante varios momentos antes de que Ryder suspirara y volviera a mirar su libro. A estas alturas ya no debería animarte, dijo inexpresiva mientras pasaba la página. No me convertí en el marinero más famoso del mundo por dar marcha atrás ante un desafío, respondió Archer, recostándose con una sonrisa triunfante en su rostro. Debatiblemente el más famoso, corrigió Caster, casi como una ocurrencia tardía. Archer simplemente levantó una ceja. Cariño, ayer descubrimos tu nombre real, dijo la pirata con expresión inexpresiva. ¿De verdad quieres que lo discutamos? Caster se quedó en silencio por un largo momento y, a pesar de estar justo al lado de la estufa, Shirou pudo sentir que la temperatura en la habitación caía en picado. Pensándolo bien, dijo la princesa, con la voz ligeramente entrecortada. Podemos decir simplemente que eres el más famoso. Lo aceptaré, dijo Archer, levantando el puño en el aire. Los mortales en la habitación, que en su mayoría habían permanecido en silencio durante la conversación de sus servants, simplemente continuaron observando la exhibición. Supongo que todo el mundo tiene más de un lado, dijo finalmente Rin. Así es como es la vida a veces, declaró Taiga, cruzando sus brazos dramáticamente frente a ella. La gente es complicada. Solo tienes que aprender a lidiar con ellos. Es una habilidad importante que debe aprender un adulto. Shirou en realidad dejó lo que estaba haciendo para darse la vuelta y levantar una ceja en su energética, en realidad sentía un poco extraño pensar en ella como su guardiana en este momento. O una hermana mayor. Su relación estaba cambiando en este momento. Estaba bastante seguro de que nadie en la mesa vio su expresión antes de volver a cocinar, pero Ruler le dirigió una mirada de complicidad mientras volvía a centrarse en la cena a medio terminar. Si tenía algo que decir al respecto, quedó en el camino cuando la puerta del comedor se abrió de nuevo y Sakura regresó, no tan sola como cuando se fue. Oni-chan. Ilya gritó alegremente. Vinimos a cenar. Escuché la puerta mientras hablaba por teléfono, dijo Sakura mientras hacía pasar al primero de sus invitados a la habitación. Así que pensé que les daría la bienvenida. Shirou se preparó cuando la chica mucho más baja corrió alrededor del mostrador y prácticamente se arrojó hacia su abdomen. ¡Cuidado! La estufa está encendida y hay cuchillos afuera. Se preparó cuando su hermana lo abrazó y él, después de un momento para asegurarse de que no iba a caer nuevamente sobre la estufa, le devolvió el gesto. Estaba abrazando a su hermana. Le llevaría mucho tiempo acostumbrarse a esa idea. Toda su situación familiar era simplemente, muy complicada. Me alegro de que hayas podido asistir. Por supuesto, declaró Ilya, todavía sin soltarlo. Nunca rechazaría una invitación de mi amado hermano. Luego ella lo miró con una sonrisa que irradiaba absoluta presunción. Y no podría dejar pasar la oportunidad de ver a esa mujer Ainsworth someterse a ti. Shirou no estaba preparado para esa frase en particular. Deseó que fuera solo una mala elección de palabras. Pero conociendo a Ilya, por mucho que pudiera conocer a alguien a quien había conocido hacía apenas una semana, tenía sus dudas. Somos aliados, no, lo que sea que eso sea. Por ahora, respondió Ilya, con una sonrisa claramente felina. Veremos cuánto dura, sé que en realidad es mayor que nosotros, dijo Rin secamente. Pero escuchar a alguien que se parece a ella hablar así es simplemente, se detuvo con un movimiento de cabeza y un resoplido. No tiene nada de malo, dijo Berserker con una pequeña risa. Después de todo, todas están en la edad en la que deberíais explorar ese tipo de cosas. A diferencia de su maestra, la alta servant parecía haber encontrado un nuevo atuendo informal para la noche. Un suéter de punto de aspecto muy cómodo cubría su cuerpo, aunque su constitución bastante impresionante todavía hacía que le quedara bastante cómodo. Una falda larga y oscura acompañaba la cálida blusa, llegando casi hasta los tobillos, incluso si el frío probablemente no la molestaba mucho para empezar. Hubo un coro virtual de toses incómodas y caras rojas alrededor de la mesa, pero Archer simplemente se rió. Tú me gustas, dijo la servant pirata con una sonrisa. Necesitamos tomar algunas bebidas en algún momento. Podría ayudar a todos a relajarse un poco. Trato de no beber demasiado, dijo Berserker de manera uniforme. Es un mal ejemplo. Me gustas un poco menos ahora, respondió Archer secamente. Ruler sonrió y sacudió la cabeza con tristeza. Puedes ver por qué ella es una Berserker, dijo la santa en voz baja. Aunque no puedo decir que no esté de acuerdo con ella. Una buena comida es una manera mucho mejor de relajarse que excederse con las bebidas espirituosas. A pesar de sí mismo, Shirou sintió que sus labios se curvaban en una pequeña sonrisa.
Estamos casi listos, estuvo de acuerdo, acariciando distraídamente la cabeza de Ilia mientras ella continuaba agarrándose de su cintura. Oh, ¿conseguiste llamar a Sakatsuki, Sakura? Sakura asintió. Dijo que no estaba segura de si la invitaron o no, pero no parecía que tuviera planes. Ella y su servant ya deberían estar en camino. También llamé a Mitsuzuri, pero parece que sus padres querían que ella estuviera en casa para cenar después de anoche. Es difícil culparlos, dijo Rin con un pequeño suspiro. Debería hablar con ella mañana si vamos a estar fuera de la escuela por un tiempo, ¿es cierto? Estuvo de acuerdo Ilia asintiendo. Luego se animó un poco. Oh, pero la otra chica, ella es la maestra de Tem 3, ¿verdad? Shirou simplemente levantó una ceja y asintió. Me alegra que la hayas invitado, Oni-chan. Estoy muy interesada en tener una pequeña charla con ella. Shirou no pudo evitar la preocupación en su rostro mientras la miraba. ¿Una charla? Ilia asintió sorprendentemente intensamente. Ninguna familia de magos que valga ese nombre se mudaría a un territorio tan místicamente potente como Fuyuki por accidente, explicó la heredera de Ainsburn. Y nunca había oído hablar de Sakatsuki antes de que te toparas con ella. O nunca estuvieron involucrados en la guerra del Grial o mantuvieron su participación en secreto lo suficiente como para que mi familia no registrara nada sobre ellos. Estoy muy interesada en ver cuál es la perspectiva de un extraño sobre el ritual. Podría ser lo que necesito para tener algunas ideas nuevas. Ella podría estar en algo, reflexionó Rin, acariciando distraídamente su barbilla mientras consideraba el pensamiento. Tampoco recuerdo haber oído hablar de ninguna familia Sakatsuki. Tengo curiosidad por saber cuánto tiempo llevan viviendo en nuestra ciudad. Lubia parecía igualmente curiosa mientras tomaba sorbos de su té con toda la gracia que le gustaba afirmar que poseía. Si han estado evitando al segundo propietario, o son nuevos o han estado aquí durante mucho, mucho tiempo. Ella emitió un tarareo pensativo y tomó otro pequeño sorbo. Maldita sea. Ahora también me estás dando curiosidad. Shirou se frotó la nuca. Por favor, no la abrumen, les recordó. Ella también es una invitada esta noche. No deberíamos ser groseros y empezar a entrometernos en su negocio familiar. Por supuesto, dijo Ilia, levantando ligeramente la nariz. Ella parece bastante agradable y muy linda. No quisiera asustarla. Shirou pudo ver algunos asentimientos en la mesa, así que probablemente eso era lo mejor que iba a obtener. Solo sé cortés, dijo finalmente con un suspiro. También. Volvió a mirar a su hermana. ¿Voy a recuperar mis piernas en algún momento? ¿Necesito meter el gratinado en el horno en algún momento o no se va a hacer? Ilia le hizo un puchero juguetón, pero ella finalmente le soltó la cintura. Si es necesario, dijo antes de darse vuelta y reunirse con su servant y el resto del grupo alrededor de la mesa. Después de todo, quiero probar más de la cocina de mi hermano mayor. Shirou se permitió relajarse mientras sacaba la sartén más grande que poseía. ¿Cómo está el Roux? El gobernante sonrió. ¿Por qué no me lo dices? Ella sonrió y levantó una cucharada pequeña para que él la inspeccionara. Prueba. Shirou se inclinó hacia adelante, dejando que la servant de cabello púrpura se llevara la cuchara a la boca y le diera una pequeña muestra de la mezcla. Definitivamente ya has hecho esto antes, le dijo con una sonrisa. Es genial. Ruler sonrió un poco más. A mi hermana siempre le gustó mi estofado, dijo con una sonrisa de satisfacción. Pongámoslo en la pasta antes de que empiece a quemarse. Shirou asintió y comenzó a colocar capas de pasta en la sartén mientras Ruler vertía lentamente el resto de los ingredientes y los mezclaban. Una generosa capa de queso extra y pan rallado completó el plato antes de meter la sartén al horno. Y listo, dijo Shirou, dejando que sus hombros se relajaran. Muy bien, la comida debería estar lista en unos 15 minutos. El sonido de un fuerte golpe en el pasillo lo interrumpió antes de que pudiera decir algo más. Justo a tiempo, por lo que parece. Tomó una toalla que estaba junto al lavabo y distraídamente se secó las manos. Regresaré enseguida. La conversación pasó a un segundo plano cuando salió del comedor y se dirigió a abrir la puerta. Se abrió con un suave rasguño para revelar el siguiente grupo de invitados para la noche. Buenas noches, Emilia, dijo Miyu, inclinando la cabeza cortésmente. Espero que no estemos entrometidos. La joven vestía un sencillo vestido azul claro con una chaqueta oscura y una bufanda para protegerse del frío de enero. En absoluto, dijo Shirou, haciéndose a un lado para hacer entrar a ella y a su servant. Quería invitarte a volver anoche, pero las cosas se pusieron un poco caóticas y se me olvidó. Intentó darle su mejor sonrisa tranquilizadora.
Siempre es un placer volver a verte. Bueno, obviamente lo es, interrumpió Tem3 mientras su maestra miraba hacia abajo con las mejillas ligeramente rosadas. Vamos a ser súper populares antes de que te des cuenta, ¿sabes? Tenernos en su equipo garantizará que todos se mantengan unidos. ¿Se suponía que ella era un dragón o un demonio? Shirou realmente no estaba seguro. De cualquier manera, esta vez también vestía ropa informal, con una blusa blanca con volantes y un chaleco azul oscuro que de alguna manera combinaba perfectamente con su cola, junto con una falda azul claro y zapatillas de deporte. Era el tipo de cosa linda que esperaría ver en uno de sus compañeros de clase si se los encontraba los fines de semana. Bueno, cada persona aquí es una persona más que acordó no pelear, así que supongo que tienes razón. No era exactamente lo que quería decir, pero Tem3 parecía un poco ensimismada. Su sexto sentido para las mujeres, que se estaba desarrollando lentamente, le decía que era mejor seguirles el juego que armar un escándalo por ello. ¿Viste venir a alguien más? Ahora solo estamos esperando a la señorita Ainsworth y a su compañera. Miyu se sonrojó un poco. Ah, creo que vi a alguien venir detrás de nosotros, pero teníamos un poco de prisa. Mis disculpas. Llega tarde a la moda y luego dice la cena está fría y todos están mirando, agregó Tem3, examinando distraídamente sus largas uñas. Es simplemente torpe no notar la diferencia. Shirou se rió torpemente. No te preocupes por eso. Simplemente tenía curiosidad. Afortunadamente, escuchó el sonido de la puerta principal antes de volver a cerrarla. Y solo tropezó un poco con sus propios pies cuando los vio entrar al patio. Buenas noches, señor Emilia, dijo Angélica, inclinando cortésmente la cabeza. Shirou no tenía idea de dónde había conseguido su ropa, pero tenía que ser un movimiento calculado. Su blusa era impresionantemente ajustada, con tiras tejidas que abrazaban sus curvas, aún más ajustadas gracias a un corsé con tirantes que delineaban agresivamente su pecho, empujando sus senos hacia arriba y juntos para asegurarse de que estuvieran agresivamente a la vista. Su falda se ensanchó, dejando al descubierto solo una pizca de sus muslos antes de que volvieran a ser cubiertos por medias oscuras. Veo que llegamos en el momento justo. Sí, señorita Ainsworth, dijo, un poco orgulloso de haber logrado no mirar fijamente durante más de unos segundos. Por favor entra. Supongo que este lugar no es tan malo, murmuró Avenger mientras seguía a su maestra a través de la puerta. Al parecer, había conseguido su atuendo en el mismo lugar que Angélica, o al menos en algún lugar igual de atrevido. Su vestido era negro azabache y escandalosamente corto, abrazando su cuerpo estrechamente con una cremallera larga que recorría todo el largo del conjunto. Su chaqueta era en realidad más larga que el vestido en sí, con cuello y puños de piel sintética oscura. Sus piernas estaban completamente desnudas, mostrando su piel blanca como porcelana, al menos hasta que sus botas de tacón se las tragaron justo debajo de sus rodillas. Shirou hizo todo lo posible por no decir nada, pero Tem3 no tuvo tal control. Vaya, son atrevidas, dijo, mirando más allá de los dos maestros para ver al recién llegado. Podríamos haber sido superadas aquí. Todo el rostro de Miyu se iluminó cuando puso una mano sobre la boca de su servant. No te preocupes por ella, espetó. Es un placer conocerla, señorita Ainsworth. Si Angélica había escuchado a Tem3, no reaccionó. Usted también. Aunque me temo que aún no nos han presentado. Ah, bien. Miyu empujó un mechón de cabello detrás de su cabeza mientras su rostro ardía. Miyu Sakatsuki. Es un placer conocerte. Ya dijiste eso, murmuró Tem3 en su oído. Tener confianza tiene atractivo sexual, pero lo lindo es lo que está de moda en este momento. Miyu le lanzó una mirada que prácticamente le suplicaba que dejara de hablar. ¿Qué tal si entramos antes de que alguien empiece a preguntarse dónde estamos? Shirou asintió mientras el resto del grupo entraba a la casa. Está justo de esta manera. Cerró la puerta detrás de ellos y les hizo un gesto para que lo siguieran mientras los conducía por el pasillo. Se detuvo en la puerta y se preparó antes de abrirla. Por favor, toma asiento donde quieras. Todos los ojos se volvieron hacia ellos cuando entraron a la habitación y cualquier conversación restante quedó en silencio cuando el resto de los invitados entraron. Gracias por invitarnos, dijo Miyu, levantando una mano para saludar al grupo alrededor de la mesa. De hecho, dijo Angélica. Estamos agradecidos de que sea el anfitrión de esta reunión, señor Emilia. Ella inclinó la cabeza en su dirección y luego una segunda vez hacia el resto de la habitación. Espero que nuestra alianza dé frutos. El resto de la habitación se quedó mirándola fijamente durante un largo momento.
Creo que he cometido un error táctico crítico, dijo finalmente Lluvia, mordiéndose el nudillo mientras miraba a la otra rubia. No esperaba que ella tuviera tanto poder. ¿Qué tipo de tácticas estabas planeando? Rin se quedó inexpresiva, incluso cuando sus mejillas se volvieron de un bonito tono rojo. Ilya simplemente se dejó caer sobre la mesa con una mirada de decepción tan fuerte que Shirou prácticamente podía ver una nube de miseria sobre ella. El mundo es cruel e injusto, gimió abatido el pequeño albino. Ya, dijo Berserker, dándole palmaditas en la espalda a su cargo. Aún eres joven, querida. Te quedan muchos años para seguir creciendo. Estoy segura de que pronto serás la viva imagen de tu madre. Ilya gimió de nuevo y enterró su rostro en el igualmente impresionante pecho de Berserker. Abuelo estúpido. Tuvo que arruinarlo todo. Ella refunfuñó y acarició el pecho de Berserker un poco más profundamente. Angélica simplemente levantó una ceja y le dio a Shirou una mirada inquisitiva. ¿Es mi atuendo tan extraño? La vendedora dijo que era una moda reciente. El pelirrojo se aclaró la garganta e hizo lo mejor que pudo para no mirar su atuendo por segunda vez. Estaba bastante seguro de que todos los demás seguían mirando a Angélica, pero no quería provocar su ira de todos modos. Está bien, prometió. Es un tipo de atuendo llamativo. Y un aspecto bastante diferente para ti. Angélica asintió lentamente con la cabeza. Quizás no entendió a qué tipo de cena iba a ir, reflexionó en voz alta. Quizás un traje más formal hubiera sido más adecuado. Ella frunció el ceño y miró hacia el resto de la habitación. Aunque parece que también pudo haber sido demasiado. No te preocupes demasiado por eso, dijo Sakura con una pequeña sonrisa. Creo que te ves muy bien. Se puso de pie y distraídamente se alisó la falda. ¿Por qué no toman asiento todos y Ruler y yo serviremos la comida? Nunca estuvo en duda que se viera bien, murmuró Rin, mientras el grupo se movía para ocupar sus lugares alrededor de la mesa. Oh, ven conmigo, Sakatsuki. Dijo Ilya, levantando la cabeza del busto de su servant para saludar a la otra chica. Quiero hurgar en tu cerebro sobre algo mientras comemos. Miyu miró a la chica más baja con evidente escepticismo en su rostro. ¿Debería estar preocupada? Preguntó, inclinándose un poco para poder murmurarle la pregunta a Shirou sin que nadie más la escuchara. Shirou se rió entre dientes. Probablemente no. Miyu no parecía particularmente tranquila, pero aún así se acercó para tomar el asiento que Ilya le ofreció. Temptres parecía mucho menos preocupada cuando saltó y tomó asiento al otro lado de su maestra, colocándola justo entre ella y Caster. Oh, me encanta ese vestido. Le dijo la servant ruidosa a la maga de cabello lila, dejando a su maestra a su suerte. ¿Quién lo diseñó? Caster simplemente parpadeó ante la repentina pregunta. En realidad no lo recuerdo. Fue algo que hizo una de las costureras reales cuando yo estaba viva. Oh, sí, eso sería suficiente, dijo Temptres, asintiendo como si fuera la pregunta más seria que jamás había hecho. Tener un buen sastre personal puede resultar complicado. Me encanta lo que se les ocurrió. Tiene una especie de aspecto etéreo. Caster se puso un poco rosada y parecía un poco nerviosa cuando Temptres comenzó a bombardearla con más preguntas, pero a pesar de eso había una sonrisa en su rostro, así que probablemente estaba bien. Shirou les dio a todos para que se conocieran mejor mientras caminaba alrededor de la mesa hacia la cocina. ¿Necesitas más ayuda? Preguntó mientras Ruler sacaba con cuidado la fuente humeante del horno. Solo tráeme una almohadilla para poner la sartén caliente y estaremos listos para comenzar, respondió Ruler con una sonrisa. Creo que salió casi perfecto. El olor a queso derretido y pollo al horno llenó rápidamente la habitación mientras el trío llevaba lo último de lo esencial a la mesa. Muy bien, eso debería ser todo, dijo Shirou mientras Ruler dejaba la sartén de gran tamaño. ¿Alguien necesita algo antes de comenzar? Hubo una ronda de movimientos de cabeza y rápidos no alrededor de la mesa. Entonces, por favor, sírvanse ustedes mismas. A pesar de lo bien que habían ido las cosas, Shirou todavía estaba un poco preocupado de que algo saliera mal en el último momento. Todavía había algo de incomodidad en la habitación, pero poco a poco todos comenzaron a caer en una agradable charla mientras se pasaban los platos y comenzaban a disfrutar de la comida casera. A pesar de la vacilación inicial de Miyu, ella e Ilya rápidamente entablaron algún tipo de conversación sobre líneas ley que estaba completamente por encima de su cabeza, pero Rin parecía muy interesada en escuchar. Lluvia escuchó durante unos minutos, pero terminó involucrada en la charla de moda de su propia servant con Temptres, especialmente cuando rápidamente se hizo evidente que Lluvia sabía mucho más sobre moda moderna que Caster.
Al otro lado de la mesa, Taiga y Archer rápidamente entablaron un animado pero afable debate sobre qué tipo de alcohol combinaría mejor con su comida. Lo cual se descarriló brevemente cuando ambos lamentaron la falta de dicho alcohol. Pero claramente ambas se estaban divirtiendo demasiado como para que Shirou se preocupara por eso. Quizás tendría que preocuparse más la próxima vez que Taiga trajera cerveza para cenar, pero eso podría esperar hasta una noche diferente. Lo único que impidió que Shirou se relajara por completo fue la forma en que Saber y Avenger se miraban al otro lado de la mesa. Era un poco extraño lo similares que se veían, y ninguna de los dos parecía muy contenta con eso. Pero si había algo que Shirou había aprendido sobre Saber era la seriedad con la que se tomaba sus comidas. Y no importa cuánto se miraran, estaban demasiadas ocupadas llevándose pasta a la boca para actuar en consecuencia. Y Saber estaba teniendo problemas para mirar cuando cada bocado la hacía iluminarse momentáneamente de emoción. La única persona que no pareció dejarse arrastrar por la cena fue la propia invitada de honor. Angélica se reclinó, tomó sorbos de una taza de té y atravesó su primer plato de gratinado con bocados pequeños y precisos. Shirou miró de reojo a Sakura, quien solo se encogió ligeramente de hombros e inclinó ligeramente la cabeza. El mensaje fue bastante claro. ¿Cómo está la comida?, preguntó el pelirrojo, esperando al menos llamar su atención. Angélica se tomó un momento para terminar su bocado actual antes de limpiarse la boca. Es excelente, dijo. Eres un chef talentoso. Shirou le sonrió y la rubia se sonrojó ligeramente. Es más trabajo duro que talento. Pero aprecio el sentimiento de cualquier manera. Angélica dejó escapar un suave suspiro. Mis disculpas. Nunca antes había asistido a este tipo de cena. Es diferente de lo que estaba imaginando. Shirou siguió su mirada sobre el grupo reunido alrededor de la mesa, observando las sonrisas en los rostros de todos y dejando que su charla informal lo invadiera. Estaba muy lejos de hace unas semanas cuando solo estaban él, Sakura y Fujinere. Yo también, admitió después de un momento. Luego una cálida sonrisa se dibujó en su rostro. Pero creo que me gusta así. Capítulo 57. Incluso considerando la gran cantidad de invitados alrededor de su mesa, Shirou todavía estaba impresionado por la rapidez con la que demolieron su cena. La sartén había sido limpiada hasta el último fideo en menos de una hora y no quedaba ni siquiera suficiente sopa para llenar el tazón más pequeño que tenía. No estaba seguro si debería sentirse impresionado o simplemente abrumado. Aún así, el ambiente agradable alrededor de la mesa no había disminuido, incluso una vez que se acabó la comida, por lo que no podía decir que no había hecho su trabajo. Ya ni siquiera se sentía nervioso mientras se abría paso entre la enorme pila de platos apilados junto al fregadero. Sakura tomó cada pieza una vez enjuagada, las secó y las dejó a un lado mientras limpiaban el festín. Entonces, comenzó Rin, todavía sentada cómodamente en la mesa. Mientras estamos todos aquí, creo que es hora de que establezcamos algunos planes. Si vamos a burlarnos colectivamente del concepto completo de la Guerra del Santo Grial, no podemos limitarnos a hacerlo a medias. ¿Quién sabe qué podría pasar si nos metemos demasiado con el Grial? Considerando el estado actual del Grial, no puede hacer daño, dijo Ilya, cruzándose de brazos y asintiendo sabiamente. Levantó la vista mientras la mayor parte del resto de la habitación la miraba con una mezcla de confusión y temor. ¿Qué? No se puede haber pasado por alto lo completamente fuera de control que se ha vuelto la actual guerra del Grial. La mitad de las reglas que gobiernan el Grial parecen haberse roto ya por completo. Shirou hizo una mueca. ¿Cuáles son exactamente las reglas que se supone que debe seguir el Grial?, preguntó mientras colocaba otro cuenco en la pila de secado. Porque Tosaka y Sakura me dieron un resumen, pero parece que la mayoría de las reglas en realidad no se aplican a nada de lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas. Esa es una buena pregunta, dijo Rin. El procedimiento para llevar a cabo la Guerra del Santo Grial es bastante simple en la superficie, pero hay muchas minucias que lo hacen más complicado de lo que parece a primera vista. Por supuesto, estuvo de acuerdo Ilya asintiendo. Después de todo, ese era el punto. Si todos conocieran los trucos exactos que siguió el Grial, podrían manipular el sistema a su favor. O incluso intentar crear el suyo propio fuera del control de los Ainsburn. Eso suena bien, añadió Angélica asintiendo levemente. Al menos según mi padre. Ilya asintió de nuevo. No me sorprendería que los Ainsworth fueran una de las personas que preocupaban a mis antepasados cuando estaban armando el sistema. No podían permitir que alguien a quien habían desterrado se apoderara de ellos. Eso suena injusto, dijo Shirou, sus palabras se apagaron ligeramente.
¿Sí? Taiga intervino. Parece que fueron ellos los que quisieron amañar el juego a su favor. Ilya resopló y la mayoría de los otros magos alrededor de la mesa apartaron la mirada con torpeza. Por supuesto que lo eran, dijo inexpresivamente el bajo albino. Ser mago nunca ha consistido en ser justo. Cualquier cosa que se haga con el fin de mejorar los misterios de una familia, o recuperar los perdidos, es completamente aceptable. El Santo Grial es y siempre ha sido para uso exclusivo de las familias fundadoras. Si mis antepasados hubieran podido hacerlo por sí mismos, sin duda lo habrían hecho para ellos y solo para ellos. Todos los demás que se involucraron en la guerra del Grial no fueron más que material para el ritual. Shirou sintió una sensación claramente desagradable en la boca del estómago. No creo que me gusten mucho tus antepasados, dijo secamente. Nadie lo hace, dijo Ilya, su voz lo suficientemente brillante como para que algunas personas alrededor de la mesa le dieran miradas de genuina preocupación. Incluso Angélica parecía un poco perturbada por la alegre declaración de la chica más baja. Aunque no lo diría tan claramente, intervino Rin durante la incómoda pausa, ella está diciendo la verdad. Las familias fundadoras siempre han tenido una ventaja en la guerra del Santo Grial y nunca hemos sido particularmente reacios a utilizarla. Fue simplemente otra herramienta para facilitar nuestra búsqueda de la raíz. Ilya asintió. La mayoría de las restricciones exactas sobre el Grial están cuidadosamente ocultas o incluso deliberadamente desconocidas. Mi familia ni siquiera comprende completamente las calificaciones exactas para ser seleccionado como maestro. Pudimos influir en ciertas direcciones, como garantizar que las familias fundadoras siempre recibieran el derecho de actuar como maestros o evitar de que se seleccionaran otras líneas de sangre. Ella asintió en dirección a Angélica. Pero más allá de eso, actúa según su propia lógica interna que nunca desentrañamos. Eso suena como una idea terrible, intervino Miyu. ¿Cómo se hace algo sin saber cómo funciona? La base taumatúrgica es sólida, respondió Ilya. Solo hubo un par de detalles que tuvimos que automatizar y el Grial de alguna manera, desarrolló una mente propia. Siempre se ha construido sobre la base del uso de la energía espiritual para lograr un milagro, por lo que tener una especie de espíritu propio no es imposible. Entendí la mitad de eso, declaró Taiga, sonando un poco molesta y de alguna manera satisfecha consigo misma al mismo tiempo. Podemos ir al punto real en lugar de hablar de un montón de teorías que no tendrán sentido para cualquiera que no sea ya un supermago. Eso no es, Rin suspiró y sacudió la cabeza. Tratar de explicarte la terminología de la hechicería es una causa perdida, ¿no? La mirada inquebrantable de la maestra fue toda la respuesta que necesitaba. No sé por qué lo estoy intentando. Sigue adelante, Einsberg. Estaremos aquí toda la noche si intentamos profundizar demasiado en los pequeños detalles. Supongo que puedo hacer eso, dijo Ilya con un suspiro. El punto es que el Santo Grial está destinado a convocar a 7 Servants que se ajusten a sus calificaciones específicas en 7 clases específicas, y luego hacer que luchen en un combate ritual para que pueda fortalecerse y conceder un deseo. Hizo una pausa y levantó 3 dedos. Ahora, hay 3 cosas en esa oración que ya no son ciertas. Bajó el dedo índice. No hay 7 Servants. Bajó el segundo dedo. No están en las 7 clases correctas. Bajó su último dedo. Y no cumplen con los requisitos que se supone que debe seleccionar el Grial. Shirou levantó una ceja. No parecía haber muchos patrones en los Servants que habían sido convocados. Todos eran famosos y poderosos, pero eso parecía un hecho si se suponía que eran los héroes más grandes de la historia. Todas eran bonitas, bonitas en verdad. Preciosas, de hecho. O al menos increíblemente lindas. Pero el carisma formaba parte de dejar huella en el mundo, ¿no? ¿Qué calificaciones busca el Grial de todos modos? Esa es una pregunta muy interesante, dijo Ilya, apoyando la barbilla en el puño cerrado. Yo diría que aproximadamente la mitad de los Servants aquí probablemente no califican. Todos se quedaron mirándola, esperando que ella se explicara. La chica pálida sonrió levemente, claramente disfrutando hacerlos esperar. Bueno, el Grial utiliza una concepción occidental de un artefacto que puede crear un milagro, por lo que debería restringirse a los Servants occidentales. Pero llamó a mi tía, así que claramente ya no sigue esa restricción. Claramente, el Grial entiende cuando alguien necesita cierto tipo de Servant para cuidarlo, dijo Berserker, colocando a Ilya en su regazo y acariciando su cabeza con afecto. La albina se pavoneó ante la atención y se reclinó contra el pecho de su Servant. También hay demasiados antihéroes que han sido convocados en esta guerra.
Uno fue convocado en la Cuarta Guerra del Grial, pero esta vez hay muchos. Voy a arriesgarme y adivinar que eso es algo mágico en lugar de algo literario, dijo Taiga con expresión inexpresiva. Es un poco de ambas cosas, intervino Rin en lugar de Ilia. El simbolismo es importante para establecer un ritual exitoso como este. Pero Anti en este caso significa alguien que se opone a los héroes en lugar de un personaje que carece de los atributos heroicos tradicionales. En otras palabras, los espíritus de villanos famosos que también fueron consagrados en la conciencia de la humanidad. Ryder se movió torpemente y miró hacia otro lado, pero un fuerte gemido de Temptres rápidamente le quitó la atención. Supongo que cuento como uno de esos, gimió la servant de cabello rosado. Pero solo porque mis relaciones públicas son malas. Solo necesito terminar mi cambio de marca y limpiaré mi imagen pública. Miyu suspiró, pero se acercó para darle a su servant una palmada tranquilizadora en la espalda, por el bien que le hizo. Está bien, entonces, ¿qué significa todo eso? No tengo idea, admitió Ilia. Las reglas del Grial parecen estar rompiéndose a diestro y siniestro sin razón discernible. Podría significar que todo el sistema no está a punto de derrumbarse a nuestro alrededor. O podría significar que será más fácil de lo que esperábamos hacer jailbreak a todo el ritual. Una sonrisa casi felina se dibujó en su rostro. Es casi emocionante cuando lo piensas. Rin dejó escapar un largo suspiro. En teoría, lo que necesitamos resolver no es realmente tan complicado. Se cruzó de brazos y tamborileó con los dedos contra los bíceps. Que la invocación de Servant se convierta en un desastre complica un poco las cosas, pero la parte central del ritual del Grial parece que todavía está funcionando. El Grial convoca a los Servants luchan y los Servants derrotados regresan al Grial como energía espiritual. Cuando solo queda un Servant, el Grial debería estar completamente cargado y se manifiesta para conceder un deseo. Ella dejó escapar otro suspiro. Así que necesitamos descubrir cómo hacer tres cosas. Primero, necesitamos descubrir cómo generar la energía espiritual necesaria para alimentar el Grial. En segundo lugar, necesitamos encontrar una manera de alimentar esa energía al Grial. Y tercero, necesitamos hacer que el Grial se manifieste para que realmente pueda usarse. Eso suena demasiado simple, dijo Taiga, entrecerrando los ojos con sospecha. Si fuera fácil, nunca habrían necesitado crear un ritual tan complicado como la Guerra del Santo Grial para lograr su objetivo, respondió Angélica. Un ritual capaz de alterar la realidad necesita mucho poder detrás. Cada uno de esos pasos será una tarea en sí misma. Además, tenemos que descubrir por qué el Grial no funciona como se supone que debe hacerlo, reflexionó Miyu. Luego su rostro decayó y dejó escapar un largo suspiro. Realmente debería haber prestado atención a las advertencias en las notas de mis antepasados. Esto es un desastre. Tal vez simplemente no debería haberme involucrado, de ninguna manera. Temptres soltó. No me habrías conocido entonces. Imagínate lo aburrida que sería tu vida ahora mismo si yo no estuviera presente. Se inclinó y agarró a su maestra en un abrazo ligeramente demasiado exuberante, levantándola del suelo durante unos segundos. Ese sí, gruñó Miyu, retorciéndose en el agarre de su servant por un momento antes de que la chica dragón la bajara. No hubiéramos querido eso, no te preocupes demasiado por eso, dijo Ilia, deslizándose fuera del regazo de Berserker y volviendo a colocarse al lado de Miyu. Además, quiero sondearte la mente sobre la investigación de tu antepasado. Quiero ver qué pensó un extranjero establecido sobre el sistema que construimos. Angélica observó la escena con una expresión ligeramente desconcertada en su rostro. Es bastante novedoso ver a un mago realmente emocionado de que alguien intente desentrañar sus misterios, comentó mientras tomaba un sorbo de su té. Ilia simplemente hizo caso omiso del comentario. El Santo Grial no es el tipo de misterio que podríamos mantener en secreto, incluso si quisiéramos. Es mucho mejor aprovechar las ventajas mientras las tengo en lugar de tratar de guardar un secreto que ya se ha revelado. Ella sonrió mientras se movía un poco más, acercándose lo suficiente a Miyu como para apoyarse contra su costado. La chica de cabello oscuro se sonroja un poco. Haré lo mejor que pueda. Los labios de Ilia se curvaron en una pequeña sonrisa. Puedes venir, si quieres, le dijo a la rubia al otro lado de la mesa. A menos que no creas que la magia de Ainsworth es capaz de igualar el gran trabajo de Innsbern. Angélica no mostró ninguna respuesta externa, pero los ojos de Avenger se entrecerraron y miró fijamente a la pequeña maestra. Sin embargo, su propia maestra levantó una mano para anticiparse a cualquier tipo de respuesta.
Si quisieras mi ayuda, podrías haberla pedido, respondió Angélica de manera uniforme. Ilya le devolvió la sonrisa. Creo que trabajaremos juntos muy bien. Entonces, ¿cómo exactamente hacemos esto? Preguntó Shirou, dejando el último plato a un lado y regresando a la habitación para poder hablar con todos adecuadamente. Puede que no sepa mucho sobre hechicería más complicada como el Santo Grial, pero aún así tenía que hacer lo que pudiera para asegurarse de que todo saliera bien. Se supone que el Grial ayuda a apoyar la manifestación de los Servants, continuó Ilya. Pero quién sabe si eso durará, ya que todo lo demás ya se está comportando de manera extraña. Podría ser más sencillo si pudiéramos hacer las cosas una a la vez, pero probablemente no tengamos tiempo para eso. Afortunadamente, cada uno de los problemas que necesitamos resolver se alinea convenientemente con las especialidades de una de las familias que hicieron el Grial en primer lugar, añadió Rin. Luego hizo una pausa, una mirada pensativa cruzó su rostro. Bueno, la fuente de energía real podría ya no ser la especialidad Matou, si estamos tratando de no matar a la mayoría de los Servants para activar el Grial. Pero aún debería funcionar. Yo digo que trabajemos en 3 equipos. Ainsburn puede trabajar en la manifestación del Grial con Ainsworth y. Supongo que Sakatsuki. Ilya asintió con la cabeza, mientras que Angélica y Miyu asintieron con menos entusiasmo, pero aún así con aprobación. Tomaré la iniciativa para modificar un ritual para potenciarlo. Ella visiblemente hizo una mueca. Edelfelt, nuestra magia ya es similar. ¿Podrías trabajar conmigo en eso? La sonrisa de Rubia era un poco satisfecha, pero parecía genuina. Ya que lo preguntaste tan amablemente, dijo la rubia. Estaría encantada de poner a prueba mis habilidades para ayudarle en este esfuerzo. Con nuestras habilidades combinadas, no debería llevarnos tiempo inventar un nuevo ritual. Mis habilidades no están particularmente bien desarrolladas, dijo Sakura con un tono de disculpa en su voz. Pero haré lo que pueda para ayudar con el resto. Entonces el resto de nosotros trabajamos en una fuente de energía, murmuró Shirou. Realmente no es su área de especialización. O el de Sakura, por lo que parece. Pero todos los demás que realmente sabían lo que estaban haciendo ya estaban ocupados. Sonaba como la parte más fácil en el papel, pero de alguna manera, parecía como si les hubieran asignado un trabajo enorme. Aún así, había que hacerlo. Ya se nos ocurrirá algo, suspiró finalmente, frotándose la nuca. En momentos como este, estaría agradecido por la ayuda de Merlin, reflexionó Saber. Por muy problemático que pudiera ser, sus habilidades eran tan agudas como le gustaba alardear. Shirou frunció levemente el ceño, dando vueltas a la idea en su cabeza. Un poco más de ayuda, luego todo hizo clic en su cabeza. Tal vez necesitemos más ayuda. Hubo un momento de silencio mientras el resto de la sala asimilaba esa declaración. ¿Te refieres a los últimos 2 maestros? Reflexionó Rin. Esa chica con Gunner ciertamente parecía tener algo de magia única. Y si su familia es tan rebelde como parece, es posible que tengan algunas ideas nuevas y extrañas. Aunque no tengo idea si alguno de esos 2 de la iglesia ayudará. Sin embargo, uno pensaría que un ritual que utiliza una reliquia sagrada como base sería compatible con los santos sacramentos, dijo Angélica pensativamente. Bueno, no es el Santo Grial original, dijo Ilya con un suave resoplido. Pero tal vez podrían ser útiles. Aunque por lo que vi, la ejecutor es más un bruto que un investigador. Shirou solo suspiró. Más manos aún hacen el trabajo más ligero. Y necesitaban todos los ojos posibles si querían descubrir algo. Y merecen tener voz y voto en lo que sucede con el Grial si intentamos eliminar la guerra de todo este asunto del Santo Grial. No estoy segura de que merecer sea la palabra que usaría, dijo Rin inexpresivamente. Eres muy amable, Oni-chan, estuvo de acuerdo Ilya, dándole a la heredera Tosaka un gesto de aprobación. Sería mejor, creo que es menos probable que los otros maestros luchen contra nosotros si les dejamos participar en todo. Ni siquiera intentó mantener el tono seco fuera de su voz. Y sería bueno no desvirtuar el punto, dándole a la gente una razón para seguir luchando. Angélica asintió en su dirección. Esa es una forma mucho más sensata de decirlo. Shirou suspiró y se frotó los ojos. No debería estar tan cansado ya. Tal vez había sido un día más largo de lo que había pensado. ¿Qué tal si preparo un poco más de té? Tengo la sensación de que llevará algún tiempo resolver todos los detalles. Irisbiel suspiró mientras se reclinaba en un sillón frente al fuego. Incluso si tuviera problemas con su familia, su castillo siempre había sido su hogar, y sus recuerdos de los días que había pasado allí con su marido y su hija eran algunos de los que más atesoraría.
Incluso si el mundo que la rodeaba en ese momento simplemente fue extraído de sus recuerdos, era por lejos el ambiente más cómodo que había logrado proyectar en el espacio que su espíritu ahora llamaba su hogar. Y la bola de cristal que controlaba los sistemas de seguridad era un medio excelente para proyectar su percepción del mundo exterior. No estaba contenta de que Acht hubiera convertido a su hija en su sucesora, pero hizo que su conexión fuera lo suficientemente fuerte como para poder observar lo que sucedía alrededor de ella en tiempo real. Sabía que lo tenías dentro de ti, cariño, murmuró para sí misma mientras observaba a los maestros de su pequeña guerra del Santo Grial debatiendo de un lado a otro sobre las minucias de sus planes. Tarareó para sí misma mientras alejaba su percepción del mundo exterior y avivaba el fuego un poco más. La temperatura solo existía realmente en su propia percepción, pero quería poder disfrutar de la ilusión de un fuego cálido en una noche nevada. El fuego crepitaba alegremente mientras ella se reclinaba en su asiento, observando las sombras bailar sobre la alfombra mientras los leños se movían y lentamente se quemaban hasta convertirse en brasas. Escuchó un suave golpe en la puerta y sintió que sus labios se curvaban en una brillante sonrisa. En teoría, ella tenía control absoluto sobre el espacio en el que se encontraban. Cualquier distancia entre ellos solo existía mientras ella lo deseaba. Pero no quería ser una de esas esposas pegajosas que necesitaban a su marido cerca de ella todo el tiempo. A veces necesitaban un poco de tiempo para ellos mismos. Adelante, Kiri. La puerta se abrió con un crujido familiar y su marido entró antes de cerrarla con un suave clic. Había decidido no usar chaqueta esa noche, pero aún así lucía bastante elegante con su chaleco y pantalones. Hola, cariño. Se echó hacia atrás el cabello ligeramente desordenado y se sentó con ella en el sofá junto al fuego. ¿Cómo estás? Muy bien, cariño, dijo Iri, felizmente apoyándose contra el costado de Kiritsugu y acurrucándose para que su cabeza descansara en su hombro. Simplemente eché un vistazo a los niños para asegurarme de que todo iba bien. Kiritsugu asintió entendiendo y se reclinó contra el respaldo del asiento. ¿Algo que informar? Preguntó con curiosidad, poniendo un brazo alrededor de los hombros de Irisbiel mientras hablaban. Irisbiel se rió. Shirou simplemente estaba haciendo su parte habitual de encantar a todas las chicas con su amabilidad y su deliciosa cocina. Kiritsugu no pudo evitar sacudir la cabeza de buen humor. Me refiero a la guerra del Grial, Iri, dijo con un suave suspiro. Amaba a su esposa, pero a veces sus prioridades no coincidían del todo. Se había vuelto mucho más, de espíritu libre desde que habían pasado al Grial. Aunque ser una especie de espíritu eterno les quitaba mucha presión de existir, así que tal vez el problema estaba de su lado. Nada demasiado emocionante, dijo Irisbiel con un suspiro. Estoy muy feliz de que hacer algo que nadie se había atrevido a intentar antes no los haya frenado en absoluto. Ella distraídamente deslizó su mano sobre la de él y pasó sus dedos de un lado a otro sobre el dorso de su mano. Ya están planeando darle la vuelta a todo el sistema y sacudirlo hasta que salga el Grial. Kiritsugu casi se ahoga con su propia saliva y terminó tosiendo furiosamente mientras su esposa rápidamente le daba palmaditas en la espalda. Esa es una forma muy colorida de decirlo, dijo una vez que recuperó la capacidad de hablar. Respiró hondo y se aclaró la garganta una vez más. Iri, ¿cuáles crees que son las posibilidades de que realmente tengan éxito? Honestamente. ¿Estamos simplemente preparándolos para que se sientan decepcionados? Irisbiel dejó escapar su comportamiento habitual mientras miraba fijamente la chimenea nuevamente. El silencio se prolongó durante varios momentos mientras ella consideraba seriamente su respuesta. Fui creada para cumplir el ritual del Santo Grial tal como lo imaginó mi familia, dijo finalmente. Al igual que todos los homúnculos anteriores de mi diseño. Una vez que descubrieron cómo se suponía que funcionaría la guerra del Grial, nadie sintió la necesidad de intentar nada más. Entonces, no lo sé. Ella inclinó su cabeza hacia atrás y le sonrió a Kiritsugu. Iri, Kiritsugu suspiró y sacudió la cabeza nuevamente. De verdad, continuó su esposa. No tengo idea si es posible o no. En todos los aspectos importantes, ahora soy el Santo Grial. Tengo control total sobre todas sus funciones y encantamientos. Ella agitó una mano y la escena a su alrededor se onduló por un momento antes de que el